Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. Hoy tenemos un tema bien hermoso que precisamente está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Entonces, antes de ponernos en sintonía, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por permitirnos reunirnos como cada 8 días, Dios. Tú tienes una palabra especial para nosotros, Señor. Tú tienes hoy un alimento hermoso que esperamos se siembre en nuestro corazón y en nuestra mente y lo podamos poner por obra. Entonces, por eso en este momento, Señor, nos disponemos a ti. Mientras que nos encontramos contigo, Padre, encárgate tú de nuestros asuntos, encárgate tú de nuestra familia, de nuestro esposo, nuestros hijos, encárgate de nuestros padres, hermanos, todos nuestros seres queridos, Señor. Eres tú, Padre eterno, el que puede poner cuidado a cada uno de ellos allí donde se encuentren, a los que están cerca y aún a los que están lejos. Señor, provee para todas nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia. Y que en todo momento, Señor, sea la presencia de tu Espíritu Santo trayendo a nosotros la revelación de tu poderosa palabra, Señor. Que esa poderosa palabra que hoy tú nos das, Señor, de verdad la guardemos, y no solamente eso, sino que la pongamos por obra. De esa manera poderte honrar, Padre eterno, bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos un tema muy espectacular, lo vamos a encontrar, como les decía inicialmente, en Juan 8:32. Y Juan 8:32 nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tema espectacular. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, empecemos por lo que es primero. ¿Qué será la verdad? ¿Qué es verdad? Nosotros de alguna manera siempre estamos diciendo verdad. Y la idea es que nosotros comprendamos desde el principio qué es el término verdad. Verdad nos habla de que hay una coincidencia entre lo que es una afirmación que yo hago y los hechos que se están dando. O sea, debe haber como esa conformidad, ¿sí?, entre lo manifestado y lo experimentado, entre lo que se piensa y lo que se siente y lo que se vive, por ejemplo. Entonces, el término verdad nos está diciendo que nosotros debemos estar en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro vivir en una misma
como en un mismo forma, en un mismo propósito, en una misma forma de actuar, ¿cierto? Entonces, considerando que eso es la verdad, entonces, en este tema, pues uno se pone a mirar en la palabra de Dios y hay cantidad de textos bíblicos, pero son, pues yo estuve mirando y son alrededor de unos 400, entre 300 y 400 términos o textos bíblicos que nos hablan de lo que el Señor necesita de nosotros en cuanto a la verdad. O sea, Dios espera que nosotros manejemos la verdad de manera significativa. ¿Y todo por qué? Porque dice que es la verdad la que nos da la libertad. Y me puse a analizar entonces toda esa cantidad de términos. Me puse a analizar toda esa cantidad de textos. Fue un ejercicio bien interesante. Y dentro de ellos escogí unos textos importantes como los siguientes. La verdad, o sea, cuando yo soy coherente entre lo que yo afirmo y lo que yo experimento, la verdad debe traerme unos determinados beneficios, ¿sí? Por ejemplo, la verdad trae sabiduría, la verdad trae justicia, la verdad trae perdón de pecados y me hace una persona o sea, que no tengo ningún reproche. Miremos qué sucede cuando a una persona, o sea, nosotras hemos tenido la oportunidad de experimentar personas a nuestro alrededor que nos dicen mentiras, o sea, no son coherentes entre lo que dicen y en lo que hacen. Siempre hay algo oculto. ¿Qué consecuencias puede traer a nuestras vidas una persona que nos dice mentiras? O sea, todas hemos experimentado eso. Cuando nosotros descubrimos a una persona que nos dice mentiras, es como una traición, es como un dolor muy profundo, es como una situación tremendamente dolorosa, es una situación como de desconfianza, de perder como esa admiración por esa persona. O sea, hay como una decepción tan profunda de nosotros por la persona que nos dijo mentira y que desafortunadamente la descubrimos en la mentira. Pero entonces me ponía a pensar, bueno, al fin y al cabo, una persona que dice mentiras en la realidad, la que pierde es ella porque está diciendo mentiras. Y en la oración que tenía, el Señor me mostraba algo muy importante que a veces se nos olvida. Y es que a veces nosotros nos duele esa mentira es porque nosotros amamos a esa persona, o sea, tenemos un afecto por esa persona. Cuando esa persona nos dice mentiras, particularmente es como que se fuera muriendo algo de nuestro corazón. O sea, se muere la fe, se muere la esperanza, se muere el amor, se muere el deseo de sueños, de tener algo duradero. De alguna manera, la mentira de esa persona nos va matando a nosotros. Curiosamente, o sea, la mentira en las personas trae eso. Y eso lo encontramos en un pasaje bíblico bien interesante que precisamente nos dice eso. Dice en Proverbios 12:17. O sea, hay dos proverbios bien interesantes. Uno, en el 12:17 dice: el testigo verdadero declara la verdad, el testigo falso afirma mentiras. Y en el 12:22, o sea, en el mismo capítulo, en el versículo 22 dice, en el capítulo 14:25 dice: el testigo verdadero salva a otros la vida, el testigo falso es causa de muerte. Yo quedé impresionada porque uno piensa que eso, o sea, que yo simplemente por la oración, yo pues había dicho, uy, sí, es como que uno se fuera muriendo. Pero entonces cuando ya empiezo a hacer todo el trabajo de investigar sobre los textos de verdad en la Biblia, resulta que cuando encuentro esto y
sí, es cierto, un testigo falso, o sea, una persona que dice mentiras, trae la muerte para los demás. O sea, una persona que nos está diciendo mentiras a nosotros mismos, resulta que nos está matando en muchas cosas desde el plano espiritual, en nuestra, como les decía anteriormente, en la fe, en el amor, en la esperanza, en los sueños, como que se apaga la ilusión, como que se apaga ese querer estar con esa persona. Si es una persona cercana, por ejemplo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, o sea, como que se va muriendo esa ilusión, esa admiración que se pueda tener con la persona y como que uno se va decepcionando, como que uno no le va encontrando sentido a las cosas, porque siente que todo lo que le rodea a uno es la mentira. Y desafortunadamente a veces nosotros ni nos damos cuenta que es lo que nosotros también a veces hacemos con otras personas. Si nosotros nos sentimos así muchas veces, con personas que nos han traicionado, acordémonos cuando teníamos algún novio y por esas situaciones de la vida nos dijo mentiras, el dolor que se siente es profundísimo y fuera de eso es como que se murieran ilusiones y se termina la relación, y si se vuelve uno a involucrar con otra persona y se vuelven a dar esas situaciones, uno empieza a desconfiar de las posibles parejas que uno pueda tener. Aparte de eso, si es tu esposo, evidentemente también te sientes mal. Pero, ¿y cuando nosotros decimos mentiras, qué? Cuando nosotros le decimos mentiras a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿realmente nosotros estamos siendo conscientes de lo que nosotros le estamos dañando a ellos en el corazón? Cuando nosotros les decimos a los hijos que alguna cuestión, por ejemplo, van a cobrar alguna plata y llaman a la casa y uno le dice a los hijos, no diga que no estoy. ¿Será que les estamos enseñando a decir mentiras y aparte les estamos dañando su corazón y los estamos matando? Porque es que habla de que una persona mentirosa es causa de muerte. Y yo me cuestionaba mucho porque es que la verdad, ¿quién no ha dicho mentiras? La verdad, si Satanás es el padre de la mentira y nosotros muchísimas veces hemos caído en pecado, muchísimas veces nosotros hemos dicho mentiras y a cuántas personas hemos lastimado y dañado y no nos damos cuenta de eso. A veces nosotros le pedimos al Señor que haga justicia por algo que nosotros estamos sintiendo que es injusto y resulta y acontece que pedimos justicia, que nos haga justicia, y si el Señor nos hace justicia y nosotros tenemos en nuestro corazón tantas mentiras, nosotros también nos vamos a perjudicar. Y es necesario que nosotros empecemos a evaluar realmente nuestro corazón, qué es lo que hemos hecho y dicho con relación a mentiras. ¿Cuántas veces nosotros pudiendo sentir ira con una persona, en vez de entrar a hablar y reconocer el dolor que uno siente, que el malestar que uno siente y buscar la forma de solucionar las cosas, uno lo que hace es engañar y perjudicar más la situación? O por ejemplo cuando uno, o sea, por cuestión de orgullo, uno no reconoce algún error de uno y lo que hace es decir mentiras, pues después nosotros nos sentimos mal cuando nos encuentran en la falsedad y queremos alegar y queremos decir más mentiras. O sea, hay tantas cosas que nosotros realmente no nos estamos dando cuenta frente a las mentiras que nosotros estamos diciendo. Lo peor, y yo me ponía a mirar, lo peor que nosotros podemos hacer es decirnos mentiras a nosotros mismos.
porque por el dolor que nosotros a veces sentimos ante determinadas situaciones difíciles, nosotros mismos nos engañamos y nos estamos diciendo mentiras. Yo soy poderosa, yo sí logro hacer las cosas, yo sí todo lo puedo, yo no necesito ayuda de nadie, yo no soy débil, yo no quiero a nadie. O sea, uno empieza a decir una cantidad de situaciones que de autosuficiencia, que lo único que uno se está dando cuenta es que se está quedando solo y se está muriendo uno solo. O sea, la mentira es una cuestión tremendísima, tremendísima, que tristemente a veces ni la ponemos en cuidado. Uno de los mandamientos precisamente de la ley de Dios, de los principales mandamientos, los 10 mandamientos, precisamente dice: no mentirás. No mentir. Imagínese no mentir. Y está dentro de las leyes de Dios. ¿Por qué nos dirá ello? Porque la mentira directamente viene de Satanás. Directamente viene de Satanás. Y a veces nosotros aceptamos cualquier tipo de mentira, por pequeño o por grande. La mentira viene por Satanás. Y el Señor nos está pidiendo que de verdad nos empecemos a cuestionar, porque a veces, muchísimas veces, casi todos los días, decimos alguna mentira, o ya sea grande o ya sea pequeña, en nuestros sentimientos, en nuestro actuar, en nuestro trabajo, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nosotras mismas, a los padres, a algún conocido, en alguna situación particular. En todo caso, siempre estamos tratando de solucionar situaciones diciendo pequeñas mentiras que lo único que están es trayendo muerte a los demás. Entonces, cuando yo me decido por la verdad, o sea, viendo esas consecuencias, realmente cuando yo me decido por la verdad, voy a tener varias cosas. Por ejemplo, en el Salmo 119 del versículo 30 al 31 dice: he escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Señor, me he apegado a tus mandatos, no me llenes de vergüenza. Cuando yo decido por la verdad, cuando yo quiero realmente empezar a renunciar a tantas mentiras que digo a diario, yo puedo decirle al Señor: por favor, no me llenes de vergüenza. Dentro de experiencias que he tenido con personas que han dicho mentiras y demás, y donde uno se empieza a sentir frustrado, donde uno se empieza a sentir decepcionado de esa persona, muchas veces he podido orar para que el Señor saque a la luz la verdad, y particularmente cuando el Señor revela la verdad y uno le dice a la persona: no será esto o aquello lo que está sucediendo contigo, la persona se siente muy avergonzada porque es descubierta en su mentira. Cuando yo digo la verdad y el Señor lo pongo por testigo, definitivamente el Señor, Él no me permite que yo caiga en vergüenza, y eso es cuando yo me decido. Por eso es que debemos decidirnos para no ser avergonzados. Cuando nosotros en el trabajo manejamos la mentira y nos descubren, somos avergonzados. Cuando tenemos una relación y decimos mentiras y somos descubiertos, somos avergonzados. A veces con nuestros propios hijos, cuando ellos nos descubren alguna mentira, en ese momento somos avergonzados. Entonces es preferible decir la verdad. Así en un momento determinado pueda sentirme yo algo colorada, pero sinceramente no me sentiré avergonzada, a diferencia de cuando diga la mentira. Hay otro pasaje bíblico que nos habla lo siguiente, en Salmo 119, 43. Dice: no quites de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos. Cuando yo me decido
por decir verdad, por quitar de mi vida la mentira, yo puedo hablar palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la que Dios pone en mi boca. Es cuando yo puedo aprender muchas cosas de la palabra de Dios y curiosamente el Señor como que la deja en mi mente y la puedo hablar. Hay otra parte que dice: recibo el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Eso lo encontramos en Proverbios 3, versículos 3 y 4. Y dice así: no abandones nunca el amor. El amor también es tomado como la misericordia. Y dice: no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar, grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Mire este proverbio tan hermoso. Cuando yo actúo con amor y con verdad, tengo el aprecio de Dios y de los hombres. O sea, no me sentiré rechazada. Así me haya equivocado, así haya cometido errores. Lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer que en este proceso estamos en el mundo para mejorar, para perfeccionarnos, y que en ese proceso es lógico que vamos a tener errores. Pero lo peor de cuando yo hago un error y digo mentiras es que me descubran, y es lógico que la gente ya no me va a apreciar, la gente ya no tiene la confianza y me va a rechazar. Entonces eso es una situación que se me va a agrandar y yo después querré tener ascensos, de pronto que me tengan en cuenta para algo. Entonces, cuando nosotros en el trabajo cometemos esos errores, desafortunadamente a nosotros sí nos van a rechazar y evidentemente sí, como que ya su aprecio, como que ya que nos tengan en cuenta no lo van a tener así, no nos van a tener así. Y en cambio, si nosotros cometemos un error y lo reconocemos, ya dirán: bueno, esta persona se puede equivocar, pero reconoce cuando se equivoca, dice la verdad, no tenemos que hacerle la perseguidora para saber si lo que nos está diciendo es verdad o no. Entonces, es tremendamente importante esto de no decir mentiras. Hay otra parte que dice en el Proverbio 12, versículo 22, dice: el Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. O sea que cuando yo no digo mentiras, yo le agrado a Dios. Y si nosotras somos esas hijas de Dios, esas princesas de este Rey precioso, lo que nos interesaría sería decir la verdad, para que Él nos ame cada día más. Estamos precisamente en este Proverbio 12:22. El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. O sea, importantísimo para nosotros, si queremos tener el agrado, agradarle a Dios, es decir la verdad. Bueno, otro texto que podemos encontrar en Proverbios es el de Proverbios 16, versículo 6, que dice así: con amor y verdad se perdona el pecado, honrando al Señor se aleja uno del mal. Imagínense que nosotros estamos buscando la misericordia de Dios, y la única forma de obtener la misericordia de Dios es decir la verdad. Cuando nosotros decimos la verdad, el Señor nos perdona. Cuando nosotros decimos la verdad, nosotros estamos honrando a Dios, porque Él es un Dios de verdad. Y cuando somos y actuamos con la verdad, pues es como un elogio que le hacemos a Él. Y aparte de eso, cuando yo hablo con la verdad, definitivamente no necesito estar andando en el mal. El mal de alguna manera me hace, cuando yo estoy con el mal, me hace actuar con mentiras, con falsedades. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros hablemos con la verdad.
Otro texto bíblico interesante lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21, y dice así: pero a los que viven de acuerdo con la verdad, o sea, aquellos que de verdad se determinan a hablar siempre la verdad, no decir mentiras, dice, pero a los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz, para que se vea que todo lo que hacen, que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, una persona que habla con la verdad no se esconde. Una persona que habla con la verdad siempre deja las cosas a la luz, no tiene nada tapado, es transparente, se puede ver como si a través de un vidrio. Y si es oscuridad, pues pone todo con la luz para que se pueda ver. Acordémonos cuando nosotros sentamos en una habitación oscura, sin luz, pues muy fácilmente nos tropezamos, nos golpeamos. Y resulta que la palabra de Dios nos está diciendo que cuando una persona habla con toda la verdad, su vida es transparente, su vida no tiene ningún reproche. Esa persona, todo, o sea, si está en su principio la verdad, todo lo pone a la luz, todo. Porque es una persona que sabe que cuando dice la verdad, el Señor lo bendice, el Señor, o sea, le agrada a Dios y de tal manera encuentra a esa persona la misericordia de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos verdad, encontramos la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Solo cuando nosotros tenemos cosas tapadas, ocultas, nosotros no vamos a encontrar nada, porque es que la mentira viene de Satanás y Dios no va a permitir cosas ocultas, no va a permitir cosas que estén tapadas. Entonces, ¿qué beneficios nos trae decir la verdad? Los beneficios que nos trae decir la verdad lo encontramos en el Salmo 51:6 y dice así: en verdad tú amas al corazón sincero y en lo último me has dado sabiduría. Y dice, el Señor ama al corazón sincero. El Señor ama al que dice la verdad. Y al amar a esa persona que dice la verdad, el Señor le da la sabiduría. La sabiduría solo viene de Dios. La sabiduría es como que abriera nuestro entendimiento, no es inteligencia, sino que abre entendimiento para comprender otras cosas de la vida que fácilmente no se saben si no es por revelación de Dios. Entonces, el Señor ama el corazón de la persona que dice la verdad y por esa razón asimismo le da sabiduría. Otro beneficio que se tiene de hablar la verdad es que trae justicia. O sea, cuando nosotros hablamos la verdad, el Señor es justo con nosotros. Dice así, Salmo 85, 10 y 11. El amor y la verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará del cielo. ¿Qué significa? Cuando hay verdad en el corazón de la persona y la persona habla la verdad, puede encontrar la misericordia del Señor o el amor de Dios. Cuando está el amor de Dios en nuestro corazón hay paz, porque al hablar la verdad, el Señor es justo, nos dice, bueno, sí, fallaste en esto, no te preocupes, miramos a ver, por eso la paz y la justicia se besarán. La verdad sale desde nosotros hacia el cielo, o sea, la verdad sale de nuestro corazón, de nuestras palabras, y la justicia viene desde el cielo hacia nosotros. Es Dios quien nos justifica en la medida en que nosotros hablemos con la verdad. El Señor quiere que definitivamente seamos transparentes, que seamos leíbles por donde nos quieran ver, que no haya ninguna cosa oculta en nuestro corazón,
porque es de la única forma que nosotros vamos a encontrar justicia y es la única forma que el Señor nos va a ayudar. No podemos engañar al Señor, el Señor sabe absolutamente todo de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser excelentemente analizadores y evaluadores de nuestra vida. No podernos engañar a nosotros mismos de nuestras cosas que hacemos mal. Otra cuestión otro beneficio que nos trae hablar con la verdad es, en Proverbios 16:6 dice, el Señor nos perdona los pecados. Dice, con amor y verdad se perdona el pecado. Si ustedes ven, ahí ya, habíamos hablado de este pasaje bíblico. Solo nos beneficia a nosotros, solo podemos obtener el perdón cuando nosotros decimos verdad. Es de la única manera. Por eso, delante del Señor, cuando nosotros vayamos a hacer una petición para algo, por algo, lograr una bendición frente al trabajo, frente a finanzas, frente a una relación, frente a nuestra responsabilidad como madres, es necesario que primero que todo nosotros lleguemos al Señor, ante la cruz de Dios, de Jesús de Nazaret, y desnudemos nuestro corazón y le digamos todas nuestras fallas. Que el Señor vea que nosotros no queremos tapar nuestro corazón y solamente pedir bendiciones. No, es importante que nosotros le demos nuestro corazón a Él. Le demos todo, porque la cruz significa ese intercambio. Él nos da a nosotros esa verdad, pero nosotros tenemos que soltar todo lo que ha sido malo, lo que nosotros hemos actuado desde el mundo, en lo que nosotros hemos actuado en la mentira. Acordémonos, la oscuridad es la mentira. Vamos a ver otra bendición de Dios cuando nosotros hablamos la verdad, y dice así, en Juan 7:18. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo envió, ese dice la verdad, y en él no hay nada reprochable. Si nosotras nos decimos ser hijas de Dios, lo que el Señor espera es que nosotros realmente hablemos la verdad. Eso es lo que el Señor espera, que nosotros seamos transparentes y hablemos completamente la verdad. Cuando nosotros hablamos la verdad de nuestra vida es transparente, no tiene nada de reproche por cosas de mentira, por actos incorrectos, por formas incorrectas de actuar, de reaccionar y demás. Nosotros estamos dándole gloria a Dios, estamos honrando al que nos ha enviado a nosotros a esta tierra, y fue Dios el que nos envió, es Dios el que nos ha escogido, pero el Señor está esperando que de verdad nosotros mostremos que Él es el que vive en nosotros. Dios es un Dios de verdad, no es Dios de mentira. Dios es, al ser un Dios de verdad, y si está en nosotros, pues todo lo de nosotros debe ser la sinceridad, la honradez, la verdad, la transparencia. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. De ahí nosotros estaremos glorificándolo a Él. Pero cuando yo quiero quedar muy bien delante de las personas, yo empiezo a hablar muchas cosas, empiezo a decir de todo el teoría, conocimiento humano, me saco los títulos que me pueda haber conseguido, de pronto hablo de todas mis proezas, hablo de todas mis conquistas, hablo de las ganancias que he tenido, de los negocios que he tenido, etcétera, etcétera. Cuando yo me quiero vanagloriar a mí mismo, voy a decir una cantidad de cosas que además son mentira. ¿Por qué? Porque de las cosas que yo tengo, yo nada tendría si no viene por Dios.
Es Dios el que me da todo. Dios me da mi trabajo, Dios me da mi familia, Dios me da mis hijos, Dios me da el lugar donde vivo, Dios me cuida por donde yo voy, Dios me da las finanzas, porque si el señor del empleador no me quiere pagar, pues problema de él, dirá, pero es Dios el que mueve también a la compasión y a la justicia para que a mí me paguen lo que es justo. Es Dios el que hace que todo a mi alrededor se mueva. Por eso mismo, cuando yo digo que yo logré, que yo conseguí, que yo hice, que yo transporté, vine, llevé, traje, etcétera, yo, estoy buscando es mi gloria, no la gloria de Dios. Cuando yo busco la gloria de Dios, yo hablaré la verdad y yo le daré la gloria a Dios diciendo de dónde vienen mis triunfos, de dónde viene mi familia. O sea, Dios es el que me regaló a mi esposo, Dios es el que me regaló mis hijos y demás. Entonces yo no estaré hablando de mí, sino de las bendiciones que vienen de Dios. Entonces tenemos esos beneficios, ¿cierto? Que nosotros tenemos hasta ese momento. La sabiduría, la justicia, el perdón de los pecados, y no me mostraré, no tendré nada reprochable, seré irreprochable. Bueno, pero entonces tenemos que ver algo que a mí sí me parece interesante. ¿Cuáles son las actitudes que muestran que la sinceridad y la honradez no están en mi vida? O sea, ¿qué es lo que ya hasta este momento nos hace pensar? ¿Qué es lo que nos muestra cuando nosotros no tenemos la verdad? Que todavía no hacemos en nosotros, no la hemos introyectado completamente la verdad, sino que por momenticos decimos mentira y demás. ¿Cuáles son esas actitudes? Entonces, miremos algo. Y está dentro del mismo texto completo que hemos venido hablando. Dice así, en Isaías 59:14, habla de que la justicia ha sido despreciada, la rectitud se mantiene a la distancia, la sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. Parece un poema, y realmente sí es como un poema. En ese momento Isaías está hablando de las situaciones que él está observando de las personas que están a su alrededor, y está hablando de cómo a veces nosotros como personas somos injustas con otros, cómo nosotros a veces juzgamos mucho. De pronto no nos ponemos en el lugar de las demás personas y las criticamos, de pronto nos burlamos, de pronto inventamos cosas o aumentamos cosas de algo que pudimos observar, de algún error que pudimos observar, aumentamos las cosas y estamos siendo injustos. Ese pedacito que dice la justicia ha sido despreciada. En ese momento nosotros nos estamos dando cuenta que en nuestro corazón no hay justicia. No estamos hablando con la verdad. Dios no está realmente en nuestro corazón totalmente entronado, sino que desafortunadamente seguimos movilizándonos por las cosas del mal, por la oscuridad, por la mentira, porque cuando nosotros somos injustos, hablamos de la mentira, definitivamente. Dice, la rectitud se mantiene a la distancia. Esa es la otra parte donde Isaías miraba que las personas no eran rectas, no eran nada correctas, no eran, no hacían las cosas claras, transparentes. Definitivamente no había en los corazones como ese deseo de actuar bien, y resulta que muchísimas veces nosotros, por tener beneficios, también dejamos a veces la rectitud de lado.
si hay problemas con la pareja, a veces uno por sacar beneficio, alguna situación, actúa de manera incorrecta. De pronto en el trabajo, está uno hablando de manera incorrecta o actuando de manera incorrecta, haciendo cosas incorrectas. Eso es la rectitud a la distancia. Dice, la sinceridad tropieza en la plaza pública. Significa que la sinceridad está bien distante de nosotros. Ni siquiera tiene chance de venir porque se cayó. Por allá, se cayó. Seguramente venía corriendo a nosotros la sinceridad, pero con nuestra actitud, resulta que la sinceridad no llegó a nuestro corazón. Y desafortunadamente, la honradez no puede presentarse. O sea, mire cómo Isaías en este versículo está hablando de cómo cuando nosotros no somos ni justos ni rectos, ni la sinceridad ni la honradez está con nosotros. Y ahí es donde el Señor nos mira con desagrado, nos mira con incomodidad, porque Él sabe que nosotros estamos actuando bajo dirección del mal. Eso es la realidad. Cuando nosotros decimos mentiras, cuando nosotros somos falsos, cuando nosotros no somos leíbles, no somos transparentes, estamos actuando por dirección del mal. Directamente es Él, porque es clara, la palabra dice, Satanás es el padre de la mentira. O sea, toda mentira viene de Satanás. Dice, además de eso, en Mateo 23:28 dice, así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Imagínense que nosotros a veces nos quejamos de personas que dicen, uy, es que es tan hipócrita, es que hace unas cosas que, mejor dicho, y nosotros no estamos haciendo eso muchas veces. Nosotros a veces decimos y hacemos como Judas y su beso, saludar hipócritamente a una persona cuando estamos sintiendo malestar, en vez de hablar con la persona y solucionar las cosas, en vez de decirle a la persona si hay sentimientos como que yo no quiero a esa persona o lo que sea, en vez de seguirla engañando, no decirle las cosas y solucionar las situaciones, y estoy actuando hipócritamente y a lo mejor me estoy buscando un beneficio personal por alguna situación, pero la realidad es burlándome. Entonces en este momento tenemos es que mirar cómo estamos nosotros movilizándonos también como personas hipócritas y falsas, personas que desafortunadamente aparentamos ser honrados, pero nuestro corazón tiene muchas cosas de falsedad, de mentira, de engaño. Bueno, hay otro texto bíblico que se encuentra en Juan 7:18. Dice, el que habla por su cuenta busca su propia gloria. Miremos que la mentira nos hace que nosotros realmente estemos vanagloriándonos, definitivamente vanagloriándonos. Esa es una actitud de una persona mentirosa. Busca solo que la reconozcan, que la elogien, que la pongan en un sitio de privilegio. Es la persona que yo puedo, yo soy la que doy, yo soy la más bondadosa, yo soy la más caritativa, yo soy la más inteligente, yo soy la persona mejor, el mejor profesional, etcétera, etcétera. Y realmente esa es una actitud que a Dios no le agrada. Esa es una actitud muy desagradable, porque a Dios no le gusta sino que un corazón contrito y humillado, y lo dice la palabra claramente. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y la vanagloria es desconocer a Dios.
La vanagloria es decir, Dios no existe para mí. Y eso trae mentira, eso trae falsedad, eso trae engaño. Ahí es donde las personas fallan tanto, porque podrán decir muchas cosas, podrán haber alcanzado muchas cosas, pero todo eso en cualquier momento, si a Dios le place, se va a ir en un momento. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Dios es el que nos hace a nosotros, Dios es el que nos crea, nos levanta y demás. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en últimas? Y eso lo tenemos en Romanos 1:18, y dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Tremendo esto. Muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Cuando nosotros sentimos un castigo en nuestra vida, es porque hay cosas que son de mentiras, porque no estamos actuando con la verdad, porque no tenemos nuestro corazón abierto a Dios. No quiere decir muchas veces que tengamos que estar diciendo todo lo que nos ha sucedido a todas las personas, no. El Señor especialmente quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Él nos mostrará realmente a quienes tenemos que abrir nuestro corazón y decir la verdad. Y de esa misma manera nos dirá cómo debemos decir esa verdad. Pero es necesario a nuestro Padre Dios decirle toda la verdad de nosotros. A Él le gusta escucharnos. Ahí está el misterio de la confesión. Al Señor le gusta que nosotros nos confesemos, que le digamos todo lo que ha pasado con nosotros. Así Él lo sepa, porque Dios lo sabe todo. Para Él nada es oculto, absolutamente nada es oculto. Pero a Dios le agrada que nosotros seamos capaces de reconocer nuestro pecado, de reconocer nuestras debilidades, de reconocer nuestras iniquidades, de reconocer lo que hemos hecho que no le ha agradado a Él, aún nuestra infidelidad para con Él. Al Señor le interesa que nosotros seamos capaces de reconocer si nos hemos alejado de Él, si hemos estado muriendo y por estar detrás de los ídolos del mundo. ¿Cuáles son los ídolos? Nuestros esposos, nuestros hijos, nuestro trabajo, algún vicio que tengamos. Esos son los ídolos, y al Señor le interesa que nosotros los reconozcamos delante de Él, que no le guardemos absolutamente nada para Él. Alguna vez en un ejercicio que yo hacía de proceso de crecimiento espiritual, y estábamos en un ayuno, y la idea es que íbamos a pasar un proceso para sanidad y para liberación. Yo entré en ese proceso de ayuno y demás, y entré en la oración, y el Señor me empezaba a mostrar errores que yo venía cometiendo importantes. No me acuerdo en este momento qué fue, pero era de esas cosas que uno no quiere aceptar, de que uno se equivoca. O sea, uno espera es que todo el mundo se equivoque menos uno. O sea, uno es el duro en el conocimiento. Uno no se equivoca sino los demás. Y yo estaba en esa oración y el Señor me fue, como si diciendo, me fue doblegando, me hizo arrodillarme, porque empezando en ese entonces todavía no tenía humildad y no me arrodillaba. Entonces me fue arrodillando en el piso, y cuando yo me vi fue que estaba tendida en el piso con mis brazos abiertos boca abajo, y lo único que le decía: Señor, tú eres el que sabe la verdad de mi vida. ¿Para qué me voy a resistir? ¿Para qué me voy a resistir más? Si tú me dices que yo estoy fallando en esto, Señor, lo reconozco.
Lo reconozco y no me voy a resistir, porque me daba cuenta que cuando yo me resistía a alguna verdad que Él revelaba de mi vida, yo sufría muchísimo hasta que tenía que entregarle ese momento, o sea, esa dificultad que yo estaba teniendo. Y ese día yo le reconocí al Señor, le decía: Señor, aquí estoy, no voy a pelear más de si tú tienes o no la razón. Lo que tú me dices que eso es, Señor, reconozco, me arrepiento, te pido perdón y te pido me limpies y me liberes. Después de ese tiempo aprendí a que si el Señor en oración me hacía ver un error en mi vida, aprendí a decir: Señor, si tú me lo dices, así es. Y no vuelvo a decirte mentiras frente a la situación, porque Él todo, absolutamente todo lo sabe. Y a veces nosotros necesitamos la ayuda de Dios para que Él nos revele esos engaños que estamos manejando con nosotros mismos. Hace poco tiempo, por situaciones que vivimos con Rafa, pues desafortunadamente, yo me resentí muchísimo. Y yo dije: ya no le voy a hacer más caso a Rafael, me distancio de él, ya no más. Cuando yo simplemente dije eso, pues yo simplemente pensé que había peleado con Rafael. Eso era lo que yo pensé. Y lo particular fue que yo empecé a sentir como ese apagón espiritual lento. Y fue apagando espiritualmente, ya me daba pereza a veces madrugar a la oración, ya a veces me molestaba que me pusieran tantas actividades en la iglesia, ya a veces como que no quería escuchar la palabra de Dios, orar, leer la palabra. Poco a poco se fueron dando cosas, empecé yo a sentir tristeza en mi corazón, empecé a retomar cosas que ya había dejado en mi vieja naturaleza, y yo decía: pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y yo oraba, pero ya no era la misma intensidad de antes. Hasta que en algún día de esos yo ya dije: no, algo está sucediendo que no es. Señor, no me voy, como dije hace mucho tiempo, y que vale la pena uno recordar cosas buenas que uno hacía en el pasado. Señor, no me levanto hasta que tú no me muestres qué es lo que está pasando conmigo, porque yo estoy apagándome espiritualmente y no sé qué es lo que está sucediendo. Y me quedo en oración, y el Señor me mostraba claramente que el día que yo dije eso, que ya no más con Rafa, que ya no soportaba más situaciones, yo no le dije no más a Rafael, yo le dije no más a Dios, porque entendí en algún momento de mi proceso que cuando uno se casa por la iglesia, uno se casa delante de Dios, o sea, uno va con su pareja delante de Dios, y es como quien dice: yo voy delante de mi papá, le digo: papá, mire, esta es la persona que yo he escogido para mi pareja, pido tu bendición si tú aceptas mi matrimonio con él. Y él me acepta eso, o sea, él acepta mi pareja, porque él espera es que yo esté con mi pareja, yo haga feliz a mi pareja, yo cuide a mi pareja. O sea, él me está diciendo: yo espero que tú cumplas con eso, porque eres tú el que viene a mí para que yo te bendiga. Entonces yo espero que tú cumplas tu palabra. Tú me das tu palabra de acompañarlo. Entonces, cuando yo entendí eso del matrimonio, de que mi pacto no es tanto con mi pareja, mi pacto es con Dios, de cuidar a mi pareja. Entonces, cuando yo dije eso, básicamente yo me presento delante del Señor y yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo no le voy a cumplir a usted su pacto de estar con mi pareja. Pues claro, cuando yo hice eso, ahí fue donde yo rompí una relación con Dios. Y eso fue lo que empezó a traerme esa tristeza, esa sequedad, esa falta de oración, de estar en la presencia del Señor. Si yo me pongo a pelear con Dios y no, Dios, usted está equivocado, usted, ¿cómo así? Yo no rompí con usted, no, mire, este hombre hizo tales y todo lo demás. Resulta y acontece que yo me hubiera quedado todavía ahí y estuviera todavía apagada y apagándome aún más y muriéndome espiritualmente, porque eso es muerte espiritual. Pero
como yo ya había decidido que todo lo que el Señor me mostrara o me dijera, lo iba a aceptar por verdad, simplemente le dije, Señor, perdóname, perdóname, porque logré entender que así fue, me arrepentí, le pedí que la sangre de Cristo Jesús me limpiara, que su espíritu volviera a estar en mi vida, que volviera a despertarse mi amor por Él, porque Él debe ser mi primer enamorado. Y el Señor ha tenido misericordia y me ha levantado donde me estaba cayendo. Cuando nosotros nos permitimos delante del Señor realmente arrepentirnos de toda nuestra mentira, de aceptar lo que el Señor nos está transformando, definitivamente el Señor nos va a liberar y nosotros a la vez liberaremos la verdad. El Señor quiere eso, que nosotros no seamos injustos y que nosotros no mantengamos prisionera la verdad. Nosotros debemos sacar a la luz la verdad para que nuestras vidas brillen. Hay una promesa espectacular que la encontramos en Juan capítulo 14 versículos 16 y 17. Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 y dice: y yo le pediré al Padre que mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, no lo pueden ver. Los que son del mundo no lo pueden recibir, no lo ven ni lo conocen. Y este es el momento en que el Señor está pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Pero me pareció hermoso, esta es la versión Dios habla hoy, y dice así: y yo le pediré al Padre para que mande otro defensor, el Espíritu de la verdad. Y yo decía, Dios mío santo, solo cuando el Espíritu Santo está en nosotros, está el Espíritu de la verdad en nosotros. O sea que cuando nosotros todavía fallamos con la verdad, significa que no estamos llenos del Espíritu Santo. No hay llenura del Espíritu Santo en nosotros. O sea, la verdad no está plenamente en nuestras vidas. Y todavía está el espíritu de la mentira de Satanás en nuestras vidas. O sea que hoy es importante que nosotros le pidamos al Señor, así como dice la palabra, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo. Es importantísimo que el Espíritu Santo esté en nosotros, que nos llene, para que así nosotros hablemos siempre la verdad, desde la verdad, con la verdad y con la palabra de verdad. Es necesario que nuestras vidas estén llenas de la verdad de Dios. Y de esa manera, realmente ser testigos del amor de Dios. Jesús lo que era y lo que hablaba era la verdad. En Jesús no hubo nada de mentira, nada. Por eso todo lo que Él dijo, todo se cree, absolutamente todo. No hubo nada contradictorio, todo era perfecto. Pero es que la perfección solamente viene por la verdad. Y el Señor quiere eso para nuestras vidas, que haya verdad en nuestras vidas. Que de verdad nosotros seamos transparentes, no un vidrio manchado. Un vidrio por el cual no se pueda ver, no se pueda leer porque está borroso, está opaco, está enmantecado. No. El Señor quiere total transparencia, como cuando esos vidrios son tan perfectamente limpios que a veces uno se pega a unos estrellones impresionantes porque uno no los ve. El Señor quiere eso, que nuestra vida sea eso, totalmente limpia para que Él pueda ver perfecto, que no haya nada de mentira. Que todo sea verdad y que todo lo que nos rodee y hacia donde andemos y en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, sea verdad. Puede ser que podamos sentir dolor en algún momento porque por nuestros errores podemos lastimar y demás,
pero que la verdad sea nuestra defensa, porque cuando decimos la verdad nosotros alcanzamos misericordia. Entonces vamos a luchar por esa verdad en nuestro corazón. Vamos a pedir la presencia del Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Pidamos la llenura del Espíritu Santo para que haya ese gozo, esa alegría, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es necesario que ese fruto del Espíritu Santo esté en nosotros, y allí no cabe la mentira.